Una sola cosa es necesaria: de la oración, necesidad de la oración. Trataremos, pues, en primer lugar, de la necesidad de la oración, en segundo lugar, de su eficacia acerca de Dios para alcanzar todas las gracias, en tercer lugar, del modo de orar. En primer lugar, por lo que toca a la necesidad de la oración, hay que partir del principio de que no podemos hacer nada sin la gracia actual de Dios. Ahora bien, esa gracia nos asegura el Señor que no la concede sino a aquellos que se la piden. Pedid y se os dará. Es muy cierto, como dice Santa Teresa, que quien no pide no recibe. Tratándose, pues, de los adultos, la oración es de necesidad de precepto, como se deduce claramente de la Sagrada Escritura. Es preciso orar siempre. Rezad para que no caigáis en la tentación. Pedid y recibiréis. Todas estas palabras, es preciso, rezad, pedid, enseñan los doctores, comúnmente, con Santo Tomás, que tienen fuerza de precepto riguroso, gravemente obligatorio para todos. Todo hombre está obligado a la oración, dice el angélico, por cuanto está obligado a procurarse los bienes espirituales, los cuales no se pueden alcanzar sino por la oración. Y hay 3 ocasiones en que el hombre está más particularmente obligado a la oración: cuando se encuentra en pecado, cuando se halla en peligro de muerte, cuando siente el ataque de alguna grave tentación. Y, en general, es doctrina de los teólogos que no se puede excusar de pecado mortal al que durante un mes, o cuando más 2, no hubiera rezado nada. Pero no es sólo, como decía, de necesidad de precepto la oración, sino que además es de necesidad de medio, como lo prueban San Basilio, San Agustín, San Juan Crisóstomo, Clemente de Alejandría y otros. Este término teológico quiere decir que, sin rezar, nos es absolutamente imposible conservar la gracia de Dios y salvarnos. Así lo sostiene terminantemente el Crisóstomo. Es sencillamente imposible preservar en la virtud sin el auxilio de la oración. Y esto, concluye Lesio, debe tenerse como verdad de fe. El doctor Angélico, en la tercera parte de la Summa, trata más largamente esta verdad. Después del bautismo, dice, necesita el hombre una oración continua para poder entrar en el reino de los cielos. Y es que, si bien el bautismo, prosigue, borra los pecados, quedan todavía por vencer las tentaciones, y no las venceremos sino a fuerza de oración. Y lo confirma en otro lugar. Conseguida ya la gracia de la justificación, necesitamos pedir a Dios el don de la perseverancia para vernos libres del pecado hasta el fin de la vida. Para mejor comprender esta doctrina, hay que tener en cuenta, primero, que sin especial asistencia de Dios, no podemos conservar su gracia mucho tiempo. Sin tardar mucho nos hallaremos caídos en pecado mortal. Y es que son tantos los enemigos que de continuo nos combaten, y por otra parte, somos nosotros tan débiles, que si Dios no nos socorre con gracias especiales, mayores que las comunes que a todos dispensa, nos veremos en la imposibilidad de resistir. Esta es pura doctrina de fe, que el Santo Concilio de Trento declara en estos términos: si alguno dijere que el hombre justificado puede perseverar en su justificación sin especial auxilio de Dios, o que con él no puede perseverar, sea anatema. Segundo, hay que advertir que este auxilio especial para perseverar en la gracia, Dios no lo concede, de ordinario, sino a aquellos que lo piden. Es cosa cierta, escribe San Agustín, que hay gracias que Dios concede aún a aquellos que no las piden, como el principio de la fe, pero hay otras que tiene preparadas únicamente para aquellos que las piden, tal es la perseverancia final.
De todo lo expuesto debemos deducir cuán necesaria es la oración para alcanzar la salvación. Todos los condenados se condenaron por no haber rezado. Si hubieran rezado, no se hubieran perdido. Todos los santos se hicieron santos por la oración. Si no hubieran orado, no se hubieran hecho santos, ni siquiera se hubieran salvado. Nos advierte San Juan Crisóstomo: abriguemos esta convicción. Hay almas muertas porque no se arrojan a los pies de Dios, es decir, que lo mismo es no rezar que morir o perder la gracia de Dios. Los padres antiguos se reunieron para deliberar entre sí qué era lo más necesario a un cristiano para salvarse, y convinieron en que lo más necesario era no dejar de la boca aquella plegaria de David: Señor, ven en mi ayuda. Señor, vuela a socorrerme, porque si tardas en venir, caeré y perderé tu gracia. Si lo hacemos así, nos salvaremos. Si no lo hacemos, nos condenaremos. Eficacia de la oración. En segundo lugar, hay que considerar la eficacia de la oración. Dice Teodoreto que siendo una la oración obtiene todos los bienes. El que ora alcanza cuanto desea, y en esto no podemos menos de admitir el amor que Dios nos tiene y su gran deseo de hacernos bien. ¿Qué mayor amor puede uno demostrar a su amigo que decirle: amigo, pídeme lo que quieras y te lo daré? Pues eso es lo que a cada uno de nosotros nos dice el Señor: pedid y os dará. Y Dios no señala límites. Todo lo que quisierais, pedidlo y se os dará. Afirma San Juan Clímaco que la oración puede tanto con Dios que casi la arranca a la fuerza las gracias que le pide. Somos los hombres como unos mendigos, en expresión de David. Pero si queremos ser ricos, en nuestra mano está. Con pedir a Dios las gracias, las tendremos seguras. Y si pedimos mucho, se nos dará mucho. David bendecía con particular fervor al Señor. Por eso, su gran bondad de poner siempre su misericordia a disposición de nuestras súplicas. Bendito sea el Señor, que no me niega ni mi oración ni su misericordia. Palabras que glosa así San Agustín: mientras veas que no has perdido la oración, estás seguro, porque tampoco has perdido la misericordia. Y San Juan Crisóstomo sostiene que, cuando rezamos, nos oye el Señor aún antes de que hayamos terminado la oración. Es Dios mismo quien así nos lo promete. No habrán acabado su petición y ya la habré despachado. Condiciones de la oración. Veamos, en tercer lugar, las condiciones que debe reunir nuestra oración, que es lo más importante de la materia. Debe ser humilde. Según el apóstol Santiago, Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. La soberbia es un alto muro que se interpone entre Dios y el que reza. La oración del humilde, dice el eclesiástico, traspasa las nubes y no se retira hasta que el Altísimo la atiende.